Buen día. Esta es una continuación de la Escuela de Gobierno de la Iglesia Ministerio de Sin Muros, Ministerio Internacional. Hemos estado hablando sobre la creación, el gobierno en la creación. Hemos estado hablando sobre el gobierno civil. Hemos hablado sobre la cosmovisión. Y hoy vamos a continuar sobre qué ocurre después de la creación, qué ocurre después del gobierno civil, qué ocurre después de Génesis 9:6 cuando Dios da el gobierno civil. Entonces en Génesis 10 aparece por primera vez en la historia del mundo la palabra naciones. Aparece la palabra naciones para significar que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, poblaron las costas, cada uno conforme a su familia. Entonces podríamos decir que es una nación. Una nación puede ser mínimo una familia que tenga el mismo idioma, que tenga un territorio, que tenga una misma cosmovisión, que tenga una misma cultura y que tenga un mismo gobierno. Eso sería una nación. Sem, Cam y Jafet poblaron las costas con este criterio y Dios narra en Génesis 10:5 la aparición de las naciones en el mundo. ¿Pero qué hicieron? No se distribuyeron por el mundo tal como Dios les había dicho, llenad la tierra, sino que uno de los descendientes de Noé, llamado Nimrod, les dijo: hay una llanura hermosa donde podemos vivir todos, no hay necesidad que nos dispersemos, vámonos a esta llanura que se llama Babel. Y en Babel se devolvieron todos bajo la dirección de Nimrod. Nimrod es uno de los descendientes de Noé, que significa cazador, cazador de hombres, sicario, terrorífico, guerrero. Y a través de su nombre, de ser cazador de hombres, forzó a que todos volvieran a Babel, construyeran una torre. Él decía: vamos a hacer una torre hasta el cielo. Cuando Dios se da cuenta y ve que se han devuelto los hijos de Noé, los descendientes de Noé, les cambia el idioma. Y entonces Nimrod, asustando, matando a los que no estaban de acuerdo, Dios hace que les quita el lenguaje unificado que tenían todos y cada uno comienza a hablar en diferente idioma. Los que hablaban el mismo idioma se agolparon para defenderse, para protegerse y finalmente para decir: nos vamos. Esa fue la razón por la cual ellos tuvieron que salir de la llanura de Babel, irse por el mundo y desperdigarse por el terror que significaba estar bajo las órdenes de Nimrod. Y fueron a crear naciones. Pero ¿qué estilo de gobierno llevaron a las naciones donde fueron? ¿Qué estilo de gobierno impusieron? El único que habían visto. ¿A quién habían visto? A Nimrod. Entonces impusieron mano dura, impusieron una dictadura que tenían que hacerle caso al guerrero o al valiente o a quien estuviera al frente del gobierno en cada una de esos sitios a donde ellos se desplazaron. De Babel a hoy se han constituido 237 países. ¿Qué es un país? Un país es un acuerdo
político para crear naciones. Por ejemplo, Colombia tiene 115 naciones. Las 115 naciones corresponden a las diferentes etnias culturales que existen en Colombia, con un idioma, con un territorio, con una cultura, con un lenguaje, con un gobierno, cada una de esas etnias en diferentes sitios del país. Esas naciones acordaron crear un país, Colombia, un país que es el país más disímil del mundo, porque nosotros somos 5 o 6 países en uno. Por ejemplo, están los bayunos, los pastusos, los paisas, están los costeños y están los bogotanos, la provincia cundiboyacense. Ustedes saben las notorias diferencias que hay en eso. Pero Colombia es un país fruto de un acuerdo con estas 115 naciones que viven acá. El mundo cuenta con 237 países en los cuales hay 13.000 naciones. Pero Dios le entregó al hombre 7 constituyentes de la nación. Otros lo llaman los 7 montes, otros lo llaman las 7 esferas. Pero le entregó 7 constituyentes al hombre. ¿Estas 7 constituyentes se las inventó el ser humano? No. Estas 7 constituyentes se las entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí cuando le dijo, aparte de los 10 mandamientos, estas son las 613 leyes que se deben cumplir. Una ley para lo moral, una ley para lo religioso, una ley para la familia, una ley para la educación, una ley para la cultura, una ley para el gobierno, una ley para el gobierno, para todas las áreas. Entonces Dios nos dio 7 áreas para la nación. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué 7? Porque el número que era el que completaba, el que era la completitud en hebreo era 7. Los hebreos no conocían el 0, entonces no hacían uso del 0. Solamente con los griegos se descubre el 0 y nosotros, por ejemplo, la completitud nuestra se basa, o la multiplicación nuestra se basa en 10, no en 7. Dios, entonces el 7 es el número perfecto por la completud. Ustedes miren, 7 son las semanas. En 7 días Dios hizo el mundo. Entonces van a encontrar a lo largo de la Biblia el 7 y el 7 y el 7 para hablar de la perfección en la cual actuaba Dios. Entonces Dios le entregó 7 constituyentes. ¿Cuáles constituyentes? Dios le entregó, Dios le entregó ¿a quién? Al individuo. Le entregó 7 constituyentes. El individuo tiene que manejar 7 áreas de su vida desde que nace hasta que muere. El individuo, Dios le dio como forma de gobierno al individuo. ¿Qué le dio? El autogobierno. Entre más autogobierno tenga el ser humano, menos gobierno externo ese ser humano va a necesitar. Y entonces las áreas son el individuo, que es primero que todo, Dios, el individuo, la familia, la iglesia, la educación, la ciencia, la economía, los medios de comunicación, la celebración, los artes, los deportes, la recreación y el gobierno social. ¿Por qué está de séptimo el gobierno social? Porque el gobierno social tiene que hacer normas y tiene que presentar leyes. Y las leyes y las normas tienen que recopilar lo de las otras áreas de la sociedad, porque se necesita quien haga la norma, pero también se necesita
quién la aplica y también se necesita cómo se castiga al que no acepte esto. Dios le ordena al individuo ser luz y sal del mundo en Mateo 5, 13 y 14. Entonces, el primer constituyente que Dios establece es la familia. La familia es la base de la nación. La familia es el organismo base sobre la cual Dios descarga el peso de una nación sobre la familia. Dios le dijo al hombre: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego a ti. La familia, ¿quién ejerce el gobierno en la familia? El padre y la madre. Antes no era así, pero hoy el gobierno en una familia lo debe ejercer el padre y la madre. Los padres tienen que enseñar la verdad. Deuteronomio 6 nos expresa qué es lo que deben hacer los padres. Los padres tienen que enseñar el fundamento del carácter cristiano en sus hijos. Los hijos deben ser obedientes y honren a padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa que hay en la Biblia. Los padres no deben provocar a sus hijos a ira y vuestros hijos deben ser respetuosos con los padres, tal como lo dice Efesios 6. El baluarte, el peso de la nación, no lo lleva el Estado, lo lleva la familia. Por eso hoy vemos que la familia ha sido vituperada por todas partes. Hoy todo es familia. Un hombre con otro hombre, eso es una familia. Una mujer con otra mujer, eso es una familia. Un perro con un gato, esa es una familia. Esas son formas de la cultura del mundo para tratar de minimizar la importancia que Dios le dio a la familia. El segundo constituyente que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí fue la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia debe ser el guardián y el propagador de la verdad. Porque la iglesia debe pugnar porque haya libertad religiosa. La iglesia debe pugnar porque la gente decida. La iglesia debe pugnar por enseñar la verdad. ¿Por qué debe la iglesia pugnar por la libertad religiosa? Porque antes de la Constitución del 91, en Colombia solo existía oficialmente una religión. Y el resto de religiones eran ilegales. Perdón, ilegales no, eran prohibidas, eran perseguidas, eran sacadas por poblaciones en donde asusados por esa creencia que existía, fueron desplazados, incluso muertos, varios de los que trajeron el principio de pugnar por la libertad religiosa. La iglesia es el baluarte de la verdad y hay 7 tipos de iglesias. 7, sí señor. Si usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar en Apocalipsis 7 tipos de iglesias. Cada una de esas iglesias tiene una particularidad. Por ejemplo, nosotros los evangélicos nos corresponde la iglesia de Sardis. Hay otros que le corresponde la iglesia de Filadelfia. Hay otros que le corresponde la iglesia de la Odisea. Y así a cada una de las diferentes formas de las 7 iglesias que existen. El tercer constituyente es la educación y la ciencia. ¿Cuál es el principio de este constituyente? El principio de este constituyente es libertad para educar. Pero ojo,
Ojo, la educación de los hijos corresponde a los padres. No le corresponde al colegio, no le corresponde a la universidad, no le corresponde a la sociedad, le corresponde a los padres. ¿Qué se ha inventado la humanidad para eso? Entonces la humanidad se inventó la cultura, el paganismo, que los padres se encartaban con los niños. Y una forma de desencartarse era enviarlo a la escuela. Ahora ya ni siquiera es la escuela, ahora ya es del jardín. Desde que tienen 2 o 3 años. Y en el jardín los cogen y los van aleccionando y aleccionando y aleccionando en principios en los cuales esos jóvenes son exactamente lo contrario de lo que piensan sus padres. La educación corresponde a sus hijos. El conocimiento lo adquiere uno en el colegio o en la universidad, pero la educación no. La educación la adquiere en el hogar. ¿Cuál es el mejor ejemplo con el cual podemos enseñar? ¿Cuál es el atributo a través del cual podemos enseñar de mejor forma a nuestros hijos? El ejemplo nuestro. Lo que los hijos ven en los padres, ese va a ser el reflejo del comportamiento de esos hijos en el mundo cuando salgan. El cuarto constituyente de estos 7 que hablaba es la economía. Segunda de Corintios 8, 12 al 14, dice: la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. La economía es la que más leyes trae en la Biblia. El principio es la libertad económica. El principio es la libre empresa con acceso al individuo. El principio es Dios es el proveedor. El principio es desarrollar hasta donde se pueda la mutualidad. Está en Hebreos 13, 16. La economía es a través de la cual hoy las naciones someten a las otras naciones. Entonces les voy a colocar un ejemplo. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, dice que los países que no apliquen la política de LGTB, que no apliquen la política de abortos, que no apliquen la política de eutanasias, no recibirá los auxilios monetarios que la ONU ha determinado por los países en vías de desarrollo. No tendrás acceso a los organismos multilaterales de crédito en ninguna de sus expresiones. La constitución y las normas de ese país o se ajustan a los criterios que la ONU determina para la economía, para la política, para todo, o le suspenden los auxilios. La economía se ha vuelto un factor de presión y de sometimiento de los países. El quinto constituyente son los medios de comunicación. A los medios de comunicación los llaman el cuarto poder. Ellos inflan o acaban a una persona. El principio de los medios de comunicación debe ser comunicar la verdad. Y Dios lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro principio es la libertad de prensa. Y entonces nos hablan, hoy hay en el mundo una gran discusión
de que nada es verdad. Todo es relativo. La verdad no existe. No es cierto. La verdad existe. La verdad es una sola. La verdad incluso llega a ser diferente de la realidad. La realidad puede ser afectada por diferentes fenómenos naturales. La verdad es una sola y permanece a través de los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El sexto constituyente son las celebraciones. Yo nunca me imaginé que en la Biblia viniera un aspecto que hablara de arte, de deporte y de recreación. La Biblia habla de arte, de deporte y de recreación. No debemos celebrar el mal. El principio es en todas las cosas que hacemos, en el arte, en el deporte, en la recreación, mostrar la expresión de Dios en cada una de esas áreas. Debemos hacer unidad con unión. Unidad con unión es lo que hacemos en Sin Muros. Entonces en Sin Muros vienen 800 personas a un culto. Todos estamos identificados con la cosmovisión de Sin Muros, pero no todos estamos en unidad con unión, porque hay unos grupos que tienen un trabajo determinado. Por ejemplo, los que se encargan del trámite de que esta grabación les llegue a quienes hoy nos están viendo. Ellos tienen que tener unidad con unión. ¿Quién? El equipo que graba, que edita, que mejora, que perfecciona para que todo salga bien. Ellos tienen que tener unidad tienen que tener unidad con unión. No la tienen con toda la iglesia, porque con toda la iglesia no podrían editar y no podrían sacar adelante su tarea. O los que se encargan de niños, o los que se encargan de parejas, o el consultorio jurídico. Unidad con unión es unirnos con un fin determinado. Esta es la parte más fácil que lleva a la transformación de la gente. ¿Por qué? Porque la gente, ¿a quién sigue? Artistas, a futbolistas, a personas de renombre, incluso artistas cristianos. Y ellos transmiten un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten? ¿Qué mensaje transmite Shakira? ¿Le está dejando algo al mundo? ¿Le está dejando alguna enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que transmite? Negativa para nosotros. Pero esa es la enseñanza que se transmite del mundo hacia la gente. Por eso hay artistas que transmiten un mensaje de Dios, de la edificación, de mejorar. Y el séptimo constituyente es el gobierno civil. El gobierno civil, lo primero que nos dice el gobierno civil es: el individuo es superior al Estado. El Estado no sería posible sin el individuo. En cambio, el individuo sí es posible sin el Estado. Primero fue el individuo, antes que el Estado. El Estado es una creación del individuo. El séptimo constituyente trae y recoge las otras 6 áreas. Entonces yo podría decir, no, es que a mí me parece que el primer constituyente no debe ser la familia, debe ser el gobierno. No, porque Dios tiene un orden para todo. Dios planifica y ordena cómo deben ir los 7 constituyentes de la nación, el orden que debe llevar. Por ejemplo, yo en estas charlas me enteré que la familia estaba por encima de la iglesia. Yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que era primero la iglesia y después la familia. No, lo que Dios dice es que primero es la familia.
y después en la iglesia, en la formación que Dios nos da. Entonces, ¿cómo el gobierno civil nace con Génesis 9:6? El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Esto qué quiere decir? El que mate con su vida, pague el muerto que ha hecho. Romanos 13:4, ¿qué nos dice? Romanos, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno y el Estado tiene que dividirse en tres grandes rubros, en tres grandes columnas, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los tres tienen igualdad, pero quien tiene más peso es el legislativo. ¿Por qué el legislativo? Porque el legislativo hace las leyes. El legislativo, el ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, no pueden decretar una ley a menos que se le dé unas facultades extraordinarias por un tiempo determinado y la prerrogativa del Senado se le dé al presidente. Pero normalmente el Congreso hace las leyes. El ejecutivo, que es el presidente, debe hacer la reglamentación para que esa ley se cumpla en el país. Y el judicial debe castigar al que no cumpla esa ley. Y entonces uno se quedará pensando, hola, ¿y quién se inventó? ¿Quién creó las tres columnas del Estado? Debió ser un sabiondo, no, fue un cristiano. Y además un cristiano reconocido por tirios y troyanos. Fue Isaías en el versículo 33, capítulo 33, 22, en donde establece que Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro juzgador, Dios es nuestro rey. O sea, Dios legisla, Dios nos juzga y Dios es el que manda. Y después John Locke lo establece. No fue ningún pagano, fueron cristianos los que establecieron las tres columnas del Estado. Entonces, el séptimo sobre gobierno civil es una gran creación de Dios. Y esto termina ¿con qué? Con Marcos 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios no está diciendo id y haced discípulos sino a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ir a discipular la nación. ¿Qué hay en la nación? Gente que estudia, gente que trabaja, gente que es vaga, gente que es pescadora, gente que canta, artistas, futbolistas. ¿Qué hay en la nación? Todas las esferas de la sociedad se reflejan en la nación. Y Dios nos dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. No porque si fueran sería ser un discípulo en cada nación. Yo espero que estas aclaraciones refuercen el criterio de que el gobierno y las diferentes áreas que existen hasta hoy provienen de Dios, de la misericordia de Dios, para que no nos matásemos unos a otros, y a cada área de la vida del ser humano le dio un contenido. Es impresionante ver que cada área del ser humano debe ser tocada por la palabra de Dios. No es por lo que yo diga, es porque Dios tiene una palabra para cada una de esas 7 áreas. Buen día a cada uno de ustedes.